Damos gracias a Dios en este momento. Honramos su nombre y le damos gracias por esta hora que el Señor nos permite un día más poder hablar de su palabra. Necesitamos que el Señor nos dirija con su Santo Espíritu y nos lleve por este camino de sabiduría, pero la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento. Te damos gracias, Señor, en este día. Muchas gracias por permitirnos estar un día más delante de tu presencia, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor. Acudimos a ti, Señor, porque vamos a hablar de tu palabra y solamente tú puedes darnos la sabiduría para poder interpretarla, Señor. Danos la sabiduría, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo 32, en el verso 1. Génesis 32:1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, por lo cual llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, el campo de Edom, y les mandó diciendo: así dirás a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: he peregrinado en casa de Labán y con él he estado hasta ahora. Y tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos, siervas, y envió a decirle a mi señor para hallar favor ante sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: llegamos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro, y viene con él 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo un gran temor y se angustió. Y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo, así como las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Luego dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo haré bien, y yo te haré bien. No soy digno de todas las benevolencias amorosas y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi callado crucé este Jordán, y ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me ataque a mí y a la madre con los hijos. Pero tú has dicho: ciertamente yo te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se pueda contar por la multitud. Y pasó allí aquella noche, después de lo que tenía a mano, tomó un regalo para su hermano Saúl: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros y 30 camellos criados, con sus crías 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Entregó en manos de sus siervos cada una de las manadas y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero diciendo: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás de tu siervo Jacob: es un regalo enviado a mi señor Esaú, y ahora también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo: así hablarás a Esaú cuando lo encuentres. Y diréis también: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque dijo: lo apaciguaré con el regalo que va delante de mí. Y después veré su rostro, tal vez me acepte. Desfiló pues el regalo de delante de él,
y él pasó aquella noche en el campamento. Si nos damos cuenta, aquí lo que dice Génesis en el capítulo 32:1 hasta el 21, Jacob le oraba a Dios y le oró de una manera muy profunda, pero no confiaba en él. No confiaba en Dios. Parecía ser que este hombre en esta oración había puesto su confianza en Dios, pero no fue así. Porque luego dice que mandó a sus siervos con regalos para apaciguar el enojo de su hermano Esaú. Es decir, él le oraba a Dios, pero no confiaba en Dios. Esto también es para muchos de nosotros, que le oramos muchas veces a Dios, pero no confiamos en Él. ¿Por qué razón Jacob tenía esta desconfianza? ¿Qué era lo que le faltaba a Jacob para poder confiar en Dios? Había algo que le faltaba. Ese algo es lo que a muchos nos falta. Nosotros creímos en el Señor Jesucristo y le oramos, pero no confiamos en Él. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Es que muchos de nosotros no hemos sido perfeccionados. Dice en el capítulo 32, en el verso 22, se levantó aquella noche, Jacob tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó pues y lo hizo pasar el arroyo junto con todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la coyuntura de su cadera y se dislocó el encaje de la cadera de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo el varón: suéltame, porque raya el alba. Mas Jacob le respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. El ángel le dijo: ¿quién es tu nombre? Y respondió Jacob. Entonces él dijo: no te llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Jacob le preguntó y dijo: declárame, te ruego tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo ha sido conservada mi vida. Le salió el sol cuando cruzaba Penuel y cojeaba a causa de la cadera. Por eso hasta hoy día no comen los hijos de Israel del tendón del muslo que está en la coyuntura de la cadera, porque él tocó la coyuntura de la cadera de Jacob en el muslo. ¿Qué significa esto? Esta lucha de Jacob con el ángel. Bueno, esto nos enseña que según Oseas, en el 12:4, este varón, este ángel que luchó con Jacob, era Jehová. Eso nos lo dice en Oseas 12:4. El Señor luchó con Jacob como hombre a fin de tomar su fuerza natural. Es decir, que Dios como hombre luchó con Jacob a fin de tomar su fuerza natural, representada por la coyuntura de la cadera de Jacob a nivel del muslo. Verso 25 y 32
Dice en el 25 y 32, dice: cuando el varón vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la coyuntura de su cadera y se dislocó el encaje de la cadera de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo el varón: suéltame porque raya el alba. Mas Jacob le respondía: no te soltaré si no me bendices. La lucha del Señor con Jacob duró un tiempo considerable, con lo cual se puso plenamente al descubierto cuán natural era Jacob. Hoy Dios sigue luchando con nosotros. Muchos de nosotros somos como Jacob, tenemos una naturaleza muy dura. Somos muy fuertes en nuestra naturaleza. Mientras Dios no quiebre nuestra naturaleza natural, seguiríamos nosotros queriendo hacer la obra por nuestra fuerza, por nuestra capacidad. Eso era lo que le sucedía a Jacob. Él era una persona muy dotada, era un hombre fuerte. Él hacía las cosas de acuerdo a su capacidad. De tal manera que en esa capacidad él podía orar a Dios, pero no podía confiar en Dios. Por eso echaba mano de su habilidad y sus cosas para poder él resolver sus problemas. Esa era la lucha que este varón tuvo con Jacob. El plan de Dios era quebrarlo, era quebrantarlo. Hoy día Dios está luchando con muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no ha sido quebrantada nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no sirve para la obra de Dios. Desconfía de Dios. Nuestra naturaleza humana no tiene la confianza en Dios. Siempre confiamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades y nuestras capacidades. Ese era el asunto y ese era el problema de Jacob. Dice en el capítulo 32, en el verso 24, dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la coyuntura de su cadera y se dislocó el encaje de la cadera de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo el varón: suéltame, porque raya el alba. Mas Jacob le respondió: no te soltaré si no me bendices. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le dijo el ángel: ¿cuál es tu nombre? Dios luchó con Jacob y él sabía cómo se llamaba Jacob. ¿Por qué le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. El nombre de Jacob significa usurpador. Él había usurpado el lugar de Esaú, su hermano. Por eso el ángel le dijo: dime cuál es tu nombre, eres un usurpador. Entonces él le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y ya has prevalecido. Con esta pregunta se pone al descubierto la naturaleza de Jacob. Que la coyuntura de la cadera de Jacob a nivel del muslo, lo que dice en el verso 32, es decir, el músculo más fuerte del cuerpo, significa que la vida natural de Jacob, su fuerza natural, fue tocada por Dios. Oigan, muchos de nosotros hemos aceptado al Señor, lo hemos recibido, nos ha redimido, nos ha perdonado, pero nunca hemos sido tocados por Él en nuestra fuerza natural. Somos igual de rebeldes en nuestra naturaleza humana. Allí jamás se nos ha tocado. Por un lado, Jacob era un hombre que buscó a Dios y llamaba a Dios, pero su naturaleza humana nunca había sido tocada.
Cuando Dios tocó a Jacob, aquí inicia la transformación. Qué importante es que nosotros pongamos cuidado sobre esto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser tocados por Dios en nuestra naturaleza humana. Mientras nosotros no seamos tocados, seguiremos siendo nosotros. Por una parte seremos hijos de Dios, pero con una naturaleza humana sin haber sido tocada, es decir, no hemos sido transformados. Para Jacob aquí iniciaba la transformación. Génesis 31 dice, en Génesis 31 dice, alzando Jacob los ojos, miró aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y a sus hijos delante, luego a Lea y a sus hijos en el último lugar, a Raquel y a José. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Ellos lloraron. Los presentimientos y las preocupaciones de Jacob no eran otra más que los ataques de Satanás. Dios le había dicho a Jacob que se regresara nuevamente, que él iba a acomodar las cosas. Dios iba a apaciguar a Esaú para que Esaú no le hiciera daño. Por eso Dios le dijo que regresara, pero Jacob desconfiaba. Eso nos pasa a muchos de nosotros que no confiamos en Dios. Le oramos mucho, pero le creemos poco, es decir, casi nada. Esto es cuando un hijo de Dios o un creyente no ha sido tocado en su naturaleza humana. En el 33 dice que Saúl lo recibió y lo abrazó y además le dio buen recibimiento. Luego se acercaron las siervas y ellas y sus hijos y se inclinaron. Se acercó también Lea con sus hijos, se inclinaron. Después se acercó José con Raquel y se inclinaron. Esaú dijo, ¿qué te propones con todo este campamento? ¿Qué he encontrado? Y Jacob respondió, hallar favor ante los ojos de mi Señor. ¿Se da cuenta usted? Dijo entonces Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío. Yo tengo suficiente animales. Sea para ti lo que es tuyo. Jacob replicó, no, yo te ruego, si he hallado ahora favor ante tus ojos, toma el regalo de mis manos, porque veo tu rostro como quien ve al rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi bendición que te he traído, porque Dios me ha favorecido y porque tengo todo lo que necesito. Le instó pues, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo, emprendamos nuestro camino y vayamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo que ocuparme de las ovejas y vacas que están criando. Si las apresuran un solo día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de sus siervos, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue mi señor en seguir. Y Esaú dijo, permite que deje contigo parte de la gente que viene conmigo. Jacob respondió, ¿para qué? Halle yo favor ante los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Jacob partió a Sucot, edificó casa para sí, hizo cobertizos para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Luego Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Compró de mano de los hijos de Amor, padres de Siquem, por 100 monedas de la parte del campo donde había plantado su tienda. Erigió un altar
y lo llamó Eloé Israel. Nuestros temores no nos dejan confiar en Dios. Nuestras preocupaciones. El Señor quiere convencernos que Él está con nosotros. Esta fue la lucha que tuvo Jacob con el ángel. Aquí inicia la transformación. Aunque aquí iniciaba la transformación, aún Jacob seguía sus temores. Es decir, que la transformación, una vez que nosotros vemos que necesitamos ser transformados, que necesitamos ser cambiados, que necesitamos que Dios se forje en nosotros, apenas estamos viendo ser transformados. Ahora de aquí en adelante va a pasar un tiempo para que esto se logre. Para que nosotros lleguemos a confiar en Dios plenamente. Por eso muchos creyentes hoy en día están diciendo y enseñando y afirmando que la salvación que Dios les dio no es eterna. Que si ellos llegan a morir como cristianos y caen en algún pecado y ellos mueren llevándose la idea que Dios los va a mandar al lago de fuego en la resurrección porque ellos no creen en Dios. El problema es, no hemos sido transformados. Hoy podemos ver en estos tiempos al mundo celebrando en esta semana el recordatorio de la muerte de Cristo, pero ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? Si no creen que Cristo murió en la cruz por sus pecados para que ellos fueran salvos, si ellos no creen en la salvación. Una vez que utilizan este tiempo para sus propios gustos carnales, para algunos, para poder ellos disfrutar de su vida carnal, que es lo único que utilizan este tiempo para eso. Aparte, su fe es una fe que no sirve para nada. Pero lo más triste es que dentro del pueblo de Dios encontremos este tipo de creyentes que no crean que cuando recibieron a Cristo, Él les dio una salvación eterna. Dentro de ellos todavía están diciendo, si yo muero en algún pecado como hijo de Dios, en la resurrección Dios me va a mandar al infierno, al lago de fuego. Todo esto es por falta de un crecimiento en la vida del creyente. Después que Jacob tuvo esta experiencia, seguía siendo una persona natural. No obstante, aunque no hubo cambio en la manera en que Jacob vivía externamente, su vida natural, su fuerza natural interna había sido tratada para el Señor. Esto es representado por el hecho de que Jacob cojeaba al caminar. En el verso 31. Le salió el sol cuando cruzaba Penuel y cojeaba a causa de su cadera. El proceder de la religión consiste en cambiar con el comportamiento externo del hombre. Pero la manera en que Dios procede según su propósito consiste en tocar la vida interna del hombre, nuestra vida natural, para cambiar su ser interior. En Génesis 32, 26 al 27, aquí el Señor le pregunta a Jacob su nombre para que reconociera quién era él. A saber, Jacob, el suplantador. Eso es lo que era Jacob. La Biblia dice que mientras aún estaba en el vientre de su madre, Jacob luchaba por ser el primogénito.
deseo de ser el primero correspondía con la intención de Dios de que él recibiera la primogenitura. Sin embargo, al igual que su abuelo Abraham, Jacob se valía de su fuerza natural para poder cumplir con las intenciones de Dios. ¿Cuántas obras de nosotros ni siquiera son de Dios? Nosotros somos los que hemos hecho esas obras. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que nuestra obra no es de Dios, sino de nosotros? Así Jacob, con su fuerza natural, trataba de satisfacer su propio deseo. Aunque Dios lo escogió para ser el primero en su soberanía, Él hizo que Jacob naciera el segundo, para que aprendiera que su hombre natural era por completo indigno y tenía que ser eliminado, puesto que el hombre natural de Jacob no era transformado. Aquí el Señor le pregunta a Jacob su nombre para que reconociera quién era él, a saber, Jacob, el suplantador. Le dijo Dios: no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa uno que lucha con Dios. Cambiar el nombre de Jacob por el de Israel indica que a la postre Jacob sería transformado por Dios. Óigalo, pongamos atención. Yo recibí a Cristo, yo soy hijo de Dios, pero ahora, a través del tiempo, a través de los años de al ser hijo de Dios, me estoy dando cuenta que no he sido transformado. Necesito la transformación. Jacob ya tenía años que había reconocido a Dios como Dios, pero nunca se había puesto él a pensar que él tenía que ser transformado. Él quería ser el primero en todo, pero Dios no se lo permitió para que él llegara a entender que necesitaba la transformación. Dios le cambió el nombre. Esto indica que a la postre Jacob sería transformado por Dios. Aquí hay algo muy importante que podemos ver. Aquí no nos dice que aquel varón hubiera venido a Jacob antes de luchar con él, ni tampoco se nos dice que lo hubiera dejado después de haber luchado con él. Esto es muy significativo, que el Señor que luchó con Jacob estaba con él todo el tiempo y jamás lo dejó. Dios estaba con él, ni llegó ni se fue. Todos los temores de Jacob eran producto de sus propias preocupaciones, y todo cuanto él hizo para salvarse valiéndose de su destreza y habilidades naturales. Dios lo protegió. Dios es nuestra paz, Filipenses 4:6 y 1 de Pedro 5:7. Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6. Qué grande es nuestro Dios. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que siempre decirle: Señor, ¿qué me falta? ¿Por qué estoy así? Yo como tu hijo, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo y no hay ni un cambio en nosotros? Seguimos siendo los mismos, tenemos el mismo carácter. Todo parece ser que nada afectó nuestra vida, que haber recibido a Cristo somos iguales en conducta, en carácter, no tenemos un cambio. Por eso el diablo se aprovecha y empezamos a dudar y decimos: no, yo no soy hijo tuyo, Señor. No puede ser que yo sea tu hijo. Entonces el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia de las Escrituras para atacarnos y decirnos que no somos hijos de Dios porque no hay ni un cambio en nosotros. Y así pasan los años, y por muchos años llegamos a tener 15 hasta 20 años como hijos de Dios, y después de 20 o 30 años descubrimos dónde estaba el problema. Filipenses 4:6 dice: regocíjense en el Señor. Todas las preocupaciones vienen de Satanás, todas. Lo que nosotros tenemos que es confiar en Dios y regocijarnos
en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Esto es cuando el hombre empieza a ser perfeccionado, empieza a ser transformado, empieza a confiar más en Dios. Sus oraciones ya no son en vano. Cada vez que se arrodilla es porque él lleva la fe que se va a hacer. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 7 de la Primera de Pedro, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por nosotros todos los días. Cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, es que ya empezamos a ser transformados. Nuestra vida natural ha sido tocada por el Espíritu. Estamos siendo transformados. Eso es lo que necesitamos. Ahora vayamos nosotros a Lucas en el capítulo 15, en el verso 12. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en el verso 11. Recordemos siempre recordemos el motivo de la lucha de Jacob con el ángel. ¿Cuál era el propósito de esa lucha? El propósito era quebrar a Jacob y convertirlo en Israel, en un hombre transformado. En Lucas, en el capítulo 15, en el verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Aquí ya hemos explicado quién son estos 2 hijos. El hijo mayor representa a los fariseos, a los judíos, y el hijo menor representa a los gentiles. De tal manera que este padre reconoce tanto a los judíos como sus hijos, tanto a los gentiles como sus hijos. El hijo menor es representado aquí por los gentiles. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos hijos de Dios. Eso ya lo explicamos en un mensaje donde dijimos que todos somos hijos de Dios. Dice en el verso 12: el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió su sustento. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue de viaje a una provincia apartada. Allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre que por toda aquella provincia comenzó a padecer necesidad. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a sus campos para que apacentase cerdos. Hacía llenarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Me llama muchísimo la atención aquí. Aquí el hijo pródigo no le dijo: Padre, mira, cuando me fui de aquí de tu casa, sufrí mucho. No le dijo: pasé hambre, pasé fríos. No le dijo eso. Me llama aquí la atención porque el hijo pródigo no le dijo todos sus sufrimientos, sino le dijo: he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos: sacad pronto el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano
y sandalias en sus pies. El hijo pródigo se refiere donde dice: dame la herencia que me corresponde. Esta herencia que le corresponde por nacimiento, su sustento se refiere a los medios de subsistencia que tiene el padre, sus bienes y sus posesiones. Esta palabra griega traducida sustento significa vida. Es decir, ninguno de nosotros le dijimos a Dios que nos trajera a esta tierra. Nadie de nosotros decidimos venir a esta tierra. Dios nos trajo sin consultarnos, sin decirnos si queríamos venir o no. Por lo cual Él nos trajo a esta tierra y nos dio una vida. En otras palabras, el hijo menor le está diciendo: déjame vivir mi vida que tú me diste, es mía, tú ya me la diste, ahora déjame vivirla. Esto es lo que el mundo está haciendo. Todo el mundo tiene una vida que Dios le dio, pero Dios respeta esa vida que les dio. Con esa vida que Dios le dio a todas las personas pueden hacer lo que quieran con su vida que Dios les dio. Dios les dio esa vida y ellos pueden hacer de su vida lo que les plazca. Ellos son dueños de su vida. Usted ha visto y ha escuchado que la gente dice: déjame vivir mi vida, es mía, no te metas con mi vida, Dios me la dio, no intervengas, déjame. Aunque te estés muriendo y te vayas a ir al hoyo, déjame morirme, es mi vida. Por eso los seres humanos pelean sus derechos humanos. Sus derechos humanos es que tienen una vida que Dios les dio y ellos la defienden y no permiten que nadie se meta en su vida que Dios les dio. Dios, como le dio la vida al hijo menor, Él está respetando. El hijo menor dice: yo me quiero ir de la casa, ya no quiero estar contigo, déjame ir. El padre respetuosamente le dio el derecho que él mismo le dio, respetar su vida, y fue. Este joven fue y su vida fue malgastada con rameras, en prostitución, en pecado, se metió al lodo, llegó a comer con los puercos, a una condición muy baja, pero era su vida. Por eso hoy la gente dice: yo puedo matar, dicen las mujeres, puedo matar a la criatura que tengo en mi vientre, si yo lo decido, es mi vida, déjame matarlo. Eso no quiere decir que no vas a ser juzgado. Dios te va a juzgar por lo que estás haciendo. Por eso la gente dice: no. Las mujeres dicen: yo me caso con una mujer, y el hombre se casa con un hombre. ¿Por qué? Porque ellos dicen: esta es mi vida, no te metas con mi vida. Y Dios en su soberanía permite que haga estas cosas. Dios permite. Él no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo en todo el cochinero que se está viendo en el ser humano, pero le permite. En su soberanía permite que el hombre, Dios le dio una vida y Él permite. Él deja que el hombre haga con su vida lo que quiera. Esto es lo que significa cuando el hijo menor le dijo: dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió su sustento. Esta palabra griega, ya dijimos, esta palabra griega traducida sustento significa vida, es decir, la condición en que uno vive, y por ende el sustento. Aquí indica el mundo satánico. En el 15:13 dice: no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue de viaje a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Es decir, que este lugar es representado aquí, el mundo satánico. Si tú has recibido la vida que Dios te dio y ahora en el tiempo que has venido a este tiempo, tú quieres destruir tu vida con drogas, con prostitución, con pecado, tú lo puedes hacer. Es tu vida. Pero un día vas a dar cuenta de tus actos.
Esto no va a quedar así. Lo mismo le sucedió al hijo pródigo. Para eso se alejó de Dios. Para eso la gente se ha alejado de Dios. Por eso la gente no quiere saber nada de Dios. Porque en la casa del Padre allí debe de haber obediencia, santidad, amor a Dios. Allí se debe reprender al diablo y reprender la maldad. Y la gente no quiere acercarse a la casa del Padre. Dice que este joven se fue de allí y vivió una vida de desperdicio. Hay gente ahorita mismo que su vida, la vida del hombre, Dios dice que son de 70, 80 años. Los más robustos. Hay gente que llega a vivir más. Pero el ciclo de vida que nos ha dado Dios es nada más 70 a 80 años. Yo pregunto, ¿qué has hecho con tu vida? Hay gente que tiene 30, 40 años y ya parece un hombre de 80. ¿Por qué? Porque su vida la ha descuidado y la ha desperdiciado en el vicio. Satanás se ha aprovechado de él y ya ha comido su cuerpo. En el verso 14 dice: cuando lo hubo gastado todo, vino una gran hambre por toda aquella provincia. Qué triste. Este joven vivió una vida en derroche, lo cual indica una vida corrupta, una vida de libertinaje. Hasta que vino una gran hambre. Y él ya no tenía para comer. Él tuvo que ir a los cerdos inmundos. Y aún de alimentarse del alimento de los cerdos. Aún su trabajo era limpiar a los cerdos. Estos animales sucios, representados como unos negocios inmundos del mundo satánico. Él comió algarroba. Este algarroba es un árbol perenne. Su vaina es llamada algarroba. Esta era usada como forraje para alimentar a los animales y a los que están en la miseria. Este hijo de Dios había sido reducido a nada. Este hijo de Dios. Oiga, este hijo de Dios había reducido a nada. Está hablando del hijo menor. Este hijo de Dios había sido reducido a nada. Aunque Dios es el Padre de todos los seres humanos y son sus hijos por creación, ellos se van a hacer sus propios deseos. Aquí nos dice: de esta manera él llegó a arrepentirse. Lucas capítulo 15, en el verso 17, cuando vino y vio esta condición, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esto se debió a la iluminación y la búsqueda del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo anda buscando a todos los seres humanos para que regresen a la casa del Padre. Dios está trabajando intensamente a través de su Espíritu Santo, hablándole a la humanidad para que regrese. Cuando este hombre, volviendo en sí, dijo, aquí significa que el Espíritu Santo le habló y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Esto fue la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, cuando el hombre peca, como dice este hombre en el verso 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Esta parábola implica que cuando el hombre peca, peca contra el cielo y ante Dios, el Padre que está en el cielo. Un pecador caído que se arrepiente siempre tiene la idea de hacer buenas obras. Dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta es la mentalidad del hombre, querer hacer obras para buscar el perdón de Dios, para tener un favor de Dios. Pero este pensamiento va en contra del amor y la gracia de Dios, y que es aún un insulto a su corazón y a su intención. Esto no sucedió por casualidad. El padre salió de la casa para esperar de regreso a su hijo. Dice en el 20, levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Esto no fue una casualidad. El padre siempre salía para esperar el regreso de su hijo pródigo. Dios el Padre salió corriendo a recibir al pecador que regresaba. ¿Qué anhelo muestra esto? Dios el Padre le dio un caluroso y amoroso recibimiento. El regreso del hijo pródigo al Padre. Esto se debe a la búsqueda del Espíritu Santo. El Padre recibió al Hijo que regresó basándose en el hecho de que el Hijo lo hallaría en su redención. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Dios jamás se ha desobligado de la humanidad. Dios jamás se ha desatendido de la humanidad. Dígame, ¿qué nación no está recibiendo la luz del sol? No está recibiendo el aire. Dígame si no están recibiendo todos los favores de Dios. Dios no se ha desobligado de ninguna nación. Aunque esas naciones son perversas y no lo reciben. Y hasta prohíben que se predique el Evangelio. Dios les sigue dando la vida y les sigue dando el sustento. Porque Él tiene determinado un tiempo, un ciclo, para que el hombre se arrepienta y lo busque. Que palabras de amor, de gracia, contrarrestó el pensamiento del hijo pródigo. Esto detuvo su conversación absurda. Dice en el 22, pero el padre lo calló y le dijo, a sus esclavos, saquen pronto el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Esto indica el poder de la salvación de Dios que separa de la tierra sucia al creyente. Esto es lo que significa las sandalias. Separan sus pies de la tierra sucia. Tanto el anillo como las sandalias eran señales de un hombre libre. El adorno constituido por el vestido sobre el cuerpo, el anillo en la mano y las sandalias en los pies, permitió que el padre, el hijo pródigo, estuviera al mismo nivel que su padre rico. Esto lo capacitó para entrar en la casa del Padre. Para poder entrar a la casa del Padre necesita del vestido, necesita del anillo y las sandalias. ¡Qué maravilloso! Pero aquí hay un punto muy importante. Decimos que Dios jamás se ha desatendido de atender a la humanidad. Parece que cuando Dios llamó a Abraham, parece ser que nada más a ellos y por ellos y por ellos y por ellos estaba la bendición y estaba Dios cuidándolos. No es así. Dice la Escritura que cuando Cristo murió, murió por toda la humanidad. Allí todos los seres humanos, de todas las razas, de todo índole de personas, allí ellos pudieron encontrarse con Cristo. En la crucifixión, allí ellos pueden encontrarse con el Señor y el Señor puede recibirlo. El Señor no se ha desatendido de ningún ser humano. Esto es lo que significa las sandalias y el anillo. El becerro gordo. Dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y regocíjemonos. Porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, se había perdido, ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, que es representado aquí por los fariseos, por los judíos.
Eso representan el hijo mayor. Ellos no estaban de acuerdo que el evangelio se le predicara a los gentiles. El becerro gordo representa a Cristo, inmolado en la cruz, para que los creyentes puedan disfrutarle y puedan disfrutar la salvación de Dios en sus dos aspectos. El aspecto objetivo, interior, representado por el mejor vestido, y el aspecto exterior representado por el mejor vestido y el aspecto subjetivo. Es decir, el becerro gordo representa a Cristo, inmolado en la cruz para que los creyentes puedan disfrutar la salvación de Dios. La salvación de Dios tiene dos aspectos: el aspecto objetivo exterior representado por el mejor vestido y el aspecto subjetivo interior representado por el becerro gordo. Cristo como nuestra justicia es nuestra salvación externa. Cristo como nuestra vida para nuestro disfrute es nuestra salvación interna. El mejor vestido califica al hijo pródigo para llenar los requisitos de su padre y satisfacerle. El becerro gordo satisface el hambre del hijo pródigo. Por eso tanto el padre como el hijo podían alegrarse juntos. Esta es la salvación de Dios. Tanto los pecadores perdidos están muertos a los ojos de Dios. Dice el Señor, dice que cuando el hijo mayor se enfrentó con el padre y se enojó, él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recobrado sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió su padre, intentó persuadirlo, mas él respondió, dijo al padre: aquí tantos años te he servido sin haber desatendido jamás un mandato tuyo. Nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, este es el enojo de los judíos, porque Dios nos vino a salvar a nosotros, los gentiles. Con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la condición de separarnos de la casa del Padre. Todos aquellos que se han separado de la casa del Padre están muertos. Tienen una vida que Dios les dio, pero si ellos no regresan a la casa del Padre, perecerán por la eternidad. El hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas y a los judíos incrédulos que buscan la ley de justicia. El hijo pródigo, cuando llegó ante el padre, no le dijo lo que había sufrido en el mundo, no le dijo que era pobre ni que había comido con los puercos, sino que le dijo: soy un pecador. Muchos creyentes se preguntan, ¿cómo pueden saber si son salvos ellos? Esta es la pregunta que muchos creyentes se hacen hoy. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta que yo soy salvo? No tienen paz, no tienen el gozo, no sienten la salvación que otros experimentan. Por eso no se atreven a aclarar que son salvos. ¿Cómo pueden saber un creyente si es salvo? Aquí va la respuesta. Hermano, ¿usted ha recibido al Señor Jesús? Si lo ha hecho, entonces usted es salvo. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, derramó su sangre y fue juzgado, usted también. Esto es muy importante.
Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también murimos con Él. Con Cristo fuimos crucificados todos. Es decir, que cuando Cristo murió, nosotros estábamos con Él juntamente. Con Cristo fuimos crucificados. Es decir, nosotros dejamos de ser delincuentes. Dejamos nosotros de ser rebeldes. Ahora Dios nos ha perdonado porque Dios nos juzgó en Cristo. Cuando un hombre, cuando un ladrón, cuando un asesino es encarcelado y cumple la sentencia que el juez le dictó, sean 20 o 30 años, cuando este asesino paga en la cárcel y dura 30 años en la prisión, al salir él de allí, él ya no es un asesino, ni tampoco es un prófugo de la justicia, él ya pagó. Si nosotros vemos en la Biblia que Dios en Cristo nos juzgó, entonces ahora nosotros ya no tenemos delito, ya no necesitamos creer en la muerte de Cristo. Nosotros fuimos juzgados y castigados con Cristo juntamente con Él. Ahora Dios no puede castigarnos ni enviarnos al lago de fuego. Él tiene que salvarnos porque hemos creído en Jesús y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Todo aquel que ha creído en su Hijo es salvo. No sean como los gentiles que celebran, por ejemplo, en esta semana, celebran la muerte de Cristo, pero no creen que Cristo ya murió para salvarlos. Todo aquel que ha creído en su Hijo es salvo. ¿Duda usted todavía de que Él pueda salvarlo? Permítame hacerle una pregunta. ¿Están ustedes seguros de que sus pecados han sido perdonados? ¿Creen que van a perecer? ¿Creen que perderán su salvación? Ustedes creyeron, aceptaron al Señor Jesús, sin embargo no saben si son salvos. No saben, ¿verdad? ¿Aún creen que van a perecer? Es decir, ¿serán condenados? En verdad les digo, aún así, aún si la tierra y el cielo pasaran, si hemos creído y recibido al Señor Jesús, nunca pereceremos. El diablo no puede hacer que perezcamos, ni los ángeles pueden impedir que seamos salvos, pero hay algo más. Aún si nosotros ahora no queremos ser hijos de Dios, no podemos dejar de ser hijos de Dios. Un día usted recibió al Señor. Ese día usted creyó, se arrepintió y recibió el Espíritu Santo. Usted nació de nuevo. Al pasar los años usted dice, yo ya no quiero ser cristiano. Yo ya no me gusta ser hijo de Dios. Déjeme decirle que usted ya no podrá ser. Ya no podrá cambiar las cosas. Aunque usted no quiera, usted seguirá siendo hijo de Dios. Hace más de 20 años, mi hija mayor se fue para los Estados Unidos. Ella es mi hija. Tengo 20 años que no la veo. Pero ella es mi hija. Si a mí me dijeran que ella anda diciendo que no es mi hija, eso no me va a preocupar porque yo sé que ella seguirá siendo mi hija, aunque ella diga que ya no soy su padre. Eso ya no se puede quitar. Si tú ahorita como cristiano dices, es que yo ya me voy a ir al mundo, quiero tapar mi conciencia para que ya nadie me diga y nadie me vea que yo soy cristiano y ya no soy cristiano, no vas a poder cambiar las cosas. Tú ya naciste de nuevo y pase lo que pase, tú seguirás siendo hijo de Dios. Aun si nosotros ahora no queremos ser hijos de Dios, no podemos dejar de ser hijos de Dios. Entiéndalo. Aún más, si nosotros no queremos ser salvos, no podemos dejar de ser salvos. Hebreos capítulo 8, en el verso 11. Esto no se puede cambiar. Dice
Hebreos capítulo 8, en el verso 12, por lo cual, enderezad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 8:12, perdón. Hebreos 8:12. Dice el verso 11, dice: ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la salvación que Dios ha efectuado en la cruz del Calvario. Si ahorita ustedes están dudando de la salvación que Dios logró en la cruz del Calvario, aún aunque estén dudando, son hijos de Dios. Si ustedes están predicando que si un cristiano cae en algún pecado y muere, se tira al lago de fuego, aunque ustedes lo digan, ese creyente no va a ir al lago de fuego. El diablo se aprovecha de nuestras ignorancias para que no descubramos la realidad de la muerte de Cristo. Por eso en esta hora invocamos y le damos gracias a Dios por su salvación eterna. Te damos gracias, Señor, por tus logros, porque lo que lograste en la cruz, Señor. Porque tú nos salvaste, Señor, para ir a la condenación eterna. Y esta es una seguridad, Señor, que hay en nosotros. Yo soy tu hijo y jamás me he avergonzado de ser hijo tuyo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.